buenos días. Gracias a los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa, esta comparecencia en la que vamos a hablar de unos informes que ha elaborado GESPLAN respecto a la declaración de BIC de algunos inmuebles que forman parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad, y también a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que es una rueda de prensa importante, ¿verdad? Y es una rueda de prensa importante porque resume un poco cuál es la política en materia de protección del patrimonio histórico que se ha planteado en este mandato. Saben, todo el mundo lo conoce porque así lo ha visto, es que una de las prioridades, mientras he sido alcaldesa de Arrecife en estos 3 años, una de mis prioridades ha sido la recuperación y la rehabilitación del patrimonio histórico de nuestra ciudad. No hay sino que pasear por la calle para saber que efectivamente este patrimonio histórico y la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico de nuestra ciudad no ha sido, desde luego, una prioridad en ningún caso de los anteriores grupos de gobierno que nos han precedido. Es absolutamente lamentable el abandono, la ruina, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista sanitario, de casi el 90% de los inmuebles que tienen un cierto valor patrimonial o cierto valor histórico en nuestra ciudad de Arrecife y que merece la consideración de ser protegido. Y yo creo que el movimiento se demuestra andando, y creo que este gobierno, y desde que presido esta administración, he dado cumplimiento de que efectivamente era una prioridad y una preocupación, y así lo he hecho. Primero, hemos constituido en este mandato el Consejo Municipal de Patrimonio. Es verdad que era absurdo, era absolutamente inapropiado que un ayuntamiento como Arrecife no tuviera un Consejo Municipal de Patrimonio, que tienen todos los ayuntamientos que se presen desde hace muchísimos años. Bueno, pues este ayuntamiento no lo tenía, fruto, evidentemente, y ejemplo más del abandono que los anteriores gobiernos ha tenido todo el tema del patrimonio histórico. Y nosotros sí que hemos constituido este Consejo Municipal de Patrimonio, que además funciona. Hemos además avanzado, hemos hecho una serie de reuniones, y cuando hemos visto las deficiencias y las mejoras que se podían hacer, hemos llevado otra vez la ordenanza a modificar, con lo cual además ha sido absolutamente dinámico en la medida en la que, a medida que hemos visto cómo las cosas que funcionaban bien se han mantenido, las cosas que no funcionaban también se han modificado, con lo cual contenta y agradecida al concejal de Urbanismo, Eduardo Placeres, que preside este Consejo Municipal de Patrimonio, que tan enriquecedor es, no solamente para el Gobierno, sino también para la ciudad. Y somos el Gobierno que más licencia para la rehabilitación de patrimonio histórico ha dado en los últimos 20 años. Es la realidad. Esto es como el algodón, ¿verdad?, que no engaña. ¿Se acuerdan aquel anuncio que decía el algodón no engaña? Pues los números no engañan. Somos, y además estoy orgullosa de serlo, la alcaldesa que más licencia de rehabilitación de patrimonio histórico ha dado en este municipio en los últimos 20 años. También no hace falta sino poder ir por Arrecife, pasear y ver el estado de ruina y abandono de todo el patrimonio. Y bueno, y cuando ya íbamos trabajando de manera seria en todo lo que era la rehabilitación, la conservación y fundamentalmente la recuperación del casco histórico de nuestra ciudad, como pasa en todas las ciudades europeas, bueno, pues ha llegado el Cabildo Insular de Lanzarote con la única intencionalidad de parar esa rehabilitación de un ya muy deteriorado patrimonio histórico. Es verdad que los 35 años que gobernó el Partido Socialista en Arrecife, pues evidentemente dieron buena muestra de que no tenía mucho interés por esta recuperación del patrimonio histórico. Ahora, evidentemente, que ha llegado otro partido político a gobernar el ayuntamiento, y que sí que mostramos mucho interés y demostramos con hechos que efectivamente estamos trabajando en esto que para nosotros es prioritario. El Cabildo Insular de Lanzarote, con la única intención de paralizar la rehabilitación del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad, pues ha planteado lo que ya hablamos aquella vez, hace poco tiempo, en abril del 2002, como una vez que ya el Ayuntamiento de Arrecife iba a conceder las licencias para la rehabilitación de 3 inmuebles determinados, el Cabildo Insular de Lanzarote, sin justificación técnica de ningún tipo, plantea una paralización de esa rehabilitación y de esas licencias por un plazo de 2 años. Y prueba de que no decíamos ninguna mentira, y prueba de que decíamos toda la verdad. Lo digo porque salió el Cabildo Insular de Lanzarote a decir cuanto menos que el Ayuntamiento de Arrecife lo que estaba planteando era una vulneración de la Ley de Patrimonios y todos estos disparates que se dicen cuando uno no quiere rehabilitar nada.
planteó un BIC de 3 inmuebles y nosotros decíamos que esos 3 inmuebles en ningún caso pudieran tener consideración de bien de interés cultural desde el punto de vista técnico y que tenían como única finalidad paralizar la rehabilitación del casco histórico de Arrecife. Y bueno, como lo prometido es deuda y yo prometí traer a ustedes que efectivamente íbamos a encargar un equipo multidisciplinar externo, tanto del Cabildo de Lanzarote como del Ayuntamiento de Arrecife, para que planteara un estudio puramente técnico y puramente objetivo respecto a los valores de estos inmuebles que esperamos podemos dar licencia lo antes posible para rehabilitarlo lo antes posible, pues bueno, se los traigo porque sí que quiero que todos los ciudadanos, en aras de la transparencia que nos caracteriza en este gobierno, todos los ciudadanos vean que no hemos dicho ninguna mentira y que efectivamente se ratifica una prueba documental más de que la única intención que tenía el Cabildo Insular de Lanzarote era de paralizar toda la rehabilitación de nuestro casco histórico. Empezamos, 3 eran los bienes inmuebles, empezamos calle León y Castillo número 37. Como bien sabe, se llama el Café Oriente, ¿verdad? Que teníamos una sentencia judicial firme en el que decía que esta edificio había que rehabilitarlo sí o sí y que había que dar la licencia sí o sí. Bueno, pues si vemos lo que pone en el informe lo tengo aquí, tengo copia para todos, por si algún medio de comunicación, genial. Oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Para que esto de que las cosas que se dicen hay que probarlas, ¿verdad? Que últimamente está muy de moda hacer afirmaciones sin probar. Yo cuando digo, pruebo. Aquí tenemos los informes, por lo tanto no es fruto de la imaginación ni de la fantasía de este grupo de gobierno, ni mucho menos, sino que están evidentemente las pruebas documentales que así lo dicen. Edificio de la calle Hotel Oriental. Yo solamente voy a hacer algunas reseñas que creo que son identificativas y que ejemplifican muy bien lo que estamos diciendo. León y Castillo número 37, Hotel Oriental. La fachada se ha transformado notablemente en su planta baja con una pérdida de valor patrimonial muy importante. No presenta valores históricos relevantes para ser BIC. En los aspectos históricos del inmueble no se justifica cuál de ellos son los sobresalientes para ser calificados como BIC. Por tanto, carece de elementos que sobresalgan para ser un BIC. En resumen, se insiste que el inmueble presenta valores a proteger, pero sin valores sobresalientes y, por tanto, insuficiente para la determinación de incoacción como bien de interés cultural en la categoría de monumento. Seguimos. Presentamos el informe de valores patrimoniales de la calle León y Castillo número 35, el edificio Tamaragua. Dice, no existe excepcionalidad en ninguno de sus elementos. Por el contrario, sus elementos arquitectónicos son comunes a otras edificaciones del casco histórico de Arrecife. No presenta valores históricos relevantes para ser BIC. En los aspectos históricos del inmueble no se justifica o argumenta cuál de ellos son los sobresalientes para ser clasificado por BIC. El edificio Tamaragua presenta intervenciones desacertadas de calado. Para ser considerado BIC debe haber una conservación morfológica rigurosa sin alteraciones que justifique de manera objetiva la protección del BIC. Y termino. El inmueble presenta alteraciones notables y carece de valores singulares y, por tanto, insuficientes para la determinación de incoacción como bien de interés cultural en la categoría de monumento. Y pasamos al último, licencia urbanística, que nos ha paralizado el Cabildo Insular de Lanzarote cuando ya iba muy avanzado respecto a otorgar, y es conclusiones León y Castillo número 14, que es el Mercadillo. Ha modificado su morfología original con numerosas intervenciones que han degradado su imagen histórica. El valor social del inmueble es importante e indiscutible, pero insuficiente por sí solo para su declaración como BIC. La reversibilidad de estas intervenciones es dudosa. Sigue, el inmueble presenta valores arquitectónicos que son los propios de la época en cuanto a diseño y construcción, pero en ningún caso son sobresalientes. El valor ambiental del inmueble está muy degradado, dice. No pone degradado, pone muy degradado. Tiene elementos etnográficos como el aljibe y el espacio para la destiladera. El inmueble no presenta otros valores susceptibles de protección. Estos son los BIC, lo cual este informe lo hace una empresa, desde luego, que se llama Gesplan, que es una empresa pública, ¿verdad? Una empresa
pública, que no es ninguna empresa que el ayuntamiento haya contratado a un estudio de amigos para que haga un informe a la carta, no, eso en el Cabildo de Lanzarote. Aquí los informes los hace gente seria, gente objetiva y más objetiva que Gesplan, que es una empresa pública, ¿verdad? Yo creo que mayor objetividad ninguna. Lo dicho, señores ciudadanos, los que nos ven en las redes, dije que evidentemente íbamos a seguir trabajando. No nos vamos a rendir, a pesar de que el Cabildo Insular de Lanzarote nos va a poner todas las piedras y pedruscos habidos y por haber para que este gobierno, para que este ayuntamiento no rehabilite el casco histórico. Nosotros vamos a seguir trabajando para que esto sea así y no nos vamos a rendir. Yo, al menos mientras sea alcaldesa, no me voy a rendir. Por lo tanto, solicito y solicitamos al Cabildo Insular decir que vamos a presentar alegaciones, como ya anunciamos en su momento. Ya las alegaciones están redactadas, simplemente quería, antes de presentarlas, pues presentárselas a ustedes, a los ciudadanos, que son al final los que deben conocer la realidad de todo lo demás, y vamos a solicitar de manera formal al Cabildo Insular de Lanzarote la paralización, no, el archivo de todo y cada uno de los expedientes de los BIC para poder, con la mayor agilidad posible y dentro de los criterios de prudencia arquitectónica e histórica, poder dar licencias para la conservación y la protección de nuestro patrimonio histórico. Nosotros, en el Ayuntamiento de Arrecife, este gobierno no va a jugar a que pase el tiempo y los inmuebles se caigan. Porque yo sé que hay muchos empresarios que, evidentemente, construir nuevo es más barato que rehabilitar. Todo el mundo sabe que construir nuevo es más barato que rehabilitar. Y me temo que hay algún partido político que está haciéndole algún favor a algún empresario para que el empresario tenga que construir de nuevo y no rehabilitar. Nosotros no. Nosotros vamos seriamente a trabajar por la conservación del patrimonio. Cuanto más años se tarda en rehabilitar una casa, mayores son los desperfectos, ¿verdad? Mayor es el deterioro. Con lo cual yo le digo al Cabildo Insular de Lanzarote, que tanto se preocupa por la conservación del patrimonio histórico, que si deja pasar mucho tiempo sin resolver esto, el deterioro de cada uno de esos valores tan patrimoniales, tan sobresalientes, se va a deteriorar aún más. Por tanto, entiendo que o justifica con carácter urgente el aspecto sobresaliente de estos valores, o bien va a tener que archivarlo porque si no genera un perjuicio aún mayor, no a los empresarios propietarios de estos inmuebles que además, curiosamente, quieren rehabilitar, cosa que algunos no es fácil, ¿verdad? La mayoría de los empresarios de Europa lo que quieren es que se caiga para poder construir nuevo porque les sale más barato. Aquí nada más en Arrecife tenemos la suerte de que los propietarios de estos tres espacios quieren rehabilitar, por eso hemos planteado las licencias. Por tanto, bueno, aquel que presume de conservación del patrimonio no se conserva nada bien sino actuar a tiempo. Cuando se actúa tarde y mal, como es lo que está pasando con el patrimonio histórico de Arrecife desde hace ya muchos años, lo que puede ocurrir es que se caiga y a lo mejor en vez de llamarle protección del patrimonio tenemos que llamarle a algunos desprotección del patrimonio. Nosotros sí que lo vamos a hacer y yo creo que hemos dado cuenta de que hemos trabajado seriamente por esto y lo vamos a seguir haciendo.